Hola, bienvenidas y bienvenidos a Crea tu Doc, una serie de videos tutoriales donde podrán aprender a crear su propio cortometraje documental. Estos contenidos están basados en el aprendizaje obtenido en el curso 8-Week Documentary Filmmaking de la Met Film School en Londres y fueron dictados por la tutora y documentalista del curso, Jazz Pitt. Este proyecto es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fomento Audiovisual, Becas Chile Crea Convocatoria 2022. En este video vamos a hablar del storytelling o sobre cómo contar historias. Y vamos a hablar de las historias de no ficción. ¿Por qué contamos historias reales o basadas en la realidad? Generalmente lo hacemos para crear memorias, para reflexionar sobre nuestro pasado, su influencia en nuestro presente, para reír, para emocionarnos, para llamar la atención, para mostrar un punto de vista, para crear nuevas realidades, para celebrar a las personas y la vida de las personas, e incluso para inspirar. Sabemos incluso que la palabra hablada, el contar, ha sido una tradición de la humanidad a lo largo de su existencia, que sabemos que también muchos de nuestros pueblos originarios transmitieron a nuevas generaciones su cosmovisión a través de la palabra hablada, donde no existía la escritura y solamente era la voz de los ancianos quienes transmitían a los más jóvenes las experiencias de vida, los aprendizajes, las historias, el origen de todo. Por lo tanto, el relato nos ha acompañado siempre. Las historias además requieren de emoción para que uno pueda identificarse con ellas. No solamente contar lo que pasó, sino que qué es lo que motiva a los involucrados en la historia a hacer lo que hacen, a actuar de la forma que actúan, y cómo reaccionan también depende mucho de las emociones que hay detrás. Al igual que el personaje principal de una película, nosotros como audiencia vamos a sentirnos vinculados a ese personaje principal y a su viaje a través de las emociones que pueda sentir. Probablemente hay cosas que le ocurran al personaje principal, obstáculos que tiene que superar, que a nosotros nunca nos van a ocurrir, pero sí podemos conectar con el personaje y empatizar con el personaje a través de las emociones. Siempre doy el ejemplo de Superman como el, la historia clásica de que el superhéroe tiene que salvar a un grupo de personas que están en peligro. Podemos verlo, por ejemplo, rescatando, podría ser un tren que va a chocar contra otro tren, y él aplica su fuerza súper poderosa para de alguna manera frenar los trenes, no sé cómo. Y probablemente como humanos nunca vamos a tener ese tipo de responsabilidad de que físicamente podamos detener los trenes y evitar un gran accidente y salvar a personas, pero sí podemos conectar con las emociones que están involucradas en esa situación. Las emociones que siente el personaje principal, que pueden ser preocupación, estrés, nervios, ansiedad, valentía, coraje. Podemos conectar con esas emociones porque somos humanos finalmente. Y eso es lo que finalmente hace que una historia sea interesante, no por lo que ocurre, sino por las emociones que hay detrás al momento de que ocurren las cosas, las emociones de los personajes, por supuesto. Una historia es un suceso contado a través de una estructura muy básica de inicio, desarrollo y cierre. En el mundo del cine se habla mucho de la estructura de 3 actos, que se ve reflejada en una especie como de montañita o pirámide, donde nos muestra, ¿cierto?, el inicio de una historia estableciendo primero el contexto de la situación, quiénes son los personajes principales, y cómo estos, a medida que avanza la historia, a medida que avanza el desarrollo, van teniendo diferentes situaciones u obstáculos que superar, hasta que llegan al punto clave del desarrollo, que es el clímax, el momento de mayor tensión de la historia, en donde no sabemos si es que nuestro personaje va a lograr o no va a lograr lo que está intentando hacer, si va a superar los obstáculos o no, para finalmente dar con el cierre de la historia que nos permite obviamente descansar, donde la mayor tensión ya pasó y por lo tanto sabemos finalmente el desenlace de la historia. Y esta estructura es aplicada tanto para historias de ficción como historias de no ficción. Es decir, el documental también puede tener esta estructura. Por supuesto, vamos construyendo
las distintas capas de la historia, quizás con diferentes recursos visuales, dependiendo del estilo del documental, pero la estructura permanece. Así también podemos encontrar esta misma estructura no solamente en las películas, sino también las podemos encontrar como en las series, donde cada episodio, cada capítulo de la serie corresponde a una estructura de inicio, desarrollo y desenlace, pero que juntas también, todos los episodios juntos van a formar también una gran estructura de inicio, desarrollo y desenlace. Y vamos a hablar de lo que son las capas en la historia de no ficción. Y las capas nos ayudan a entender cuál es el impacto que puede tener esta historia en las audiencias, reconociendo ciertos elementos claves de la historia. Estas capas se representan a través de un esquema de círculos, así como una especie de cebolla. No sé por qué me acordé de Shrek. Donde hacia más afuera están las capas que tienen que ver como con el impacto de la película o el documental hacia las audiencias, como más fuerte y más general quizás, y hacia adentro encontramos la información más básica de lo que es, en este caso, la película o el documental. Entonces podemos partir como de adentro hacia afuera, donde la primera pregunta en el núcleo de estas capas, de esta especie como de cebolla, nos pregunta de qué se trata el documental y qué ocurre, en muy breve. Y con eso podemos partir desarrollando estas preguntas para poder entender el impacto que puede tener esta película a las audiencias. Después la segunda pregunta, una capa un poco más afuera, es qué piensan, sienten o experimentan nuestros personajes y por qué. Después tenemos la tercera capa hacia afuera, cómo afecta a una audiencia lo que estamos contando a través de nuestro documental. Y después tenemos la última capa, que es cómo refleja ciertas tendencias sociales o a la sociedad misma, cómo la refleja. Entonces nos ayuda como a contextualizar lo que estamos contando y las posibles reacciones que puede tener nuestro entorno. Un poco también para asegurarnos de que lo que estamos haciendo tenga cierto, ¿cómo decirlo? Como cierto criterio quizás. A veces nos podemos como volver muy entusiastas respecto a una idea o algo que queremos contar o algo que queremos decir, pero a veces nos olvidamos de nuestra audiencia y de sus reacciones, de lo que pueda decir los medios. Y no quiero decir aquí como uno tenga que evitar decir ciertas cosas o tratar como de redefinir quién es uno o lo que uno quiere decir. Pero siempre es bueno tener consideraciones del impacto que puede tener nuestro documental a nivel social en nuestro entorno. Vamos a ver un ejemplo práctico. Espero que hayan visto al principio de estos videos, les mencioné The Rabbit Hunt, un cortometraje documental observacional. Bueno, lo vamos a utilizar ahora para ir respondiendo estas preguntas y tengamos más claridad de cuál es como el impacto que tiene este documental. Partiendo por la pregunta de más adentro, ¿no? La central. ¿De qué se trata el documental y qué ocurre? El documental se trata de una familia que caza conejos de forma informal como parte de su sustento económico. Se cuenta cómo cazan y venden el animal entre sus vecinos, en su comunidad. Luego, la segunda pregunta, ¿qué piensan, sienten o experimentan nuestros personajes y por qué? Los personajes piensan en subsistir, en una oportunidad económica al hacer la actividad que hacen, que es cazar estos conejos. Sienten adrenalina, emoción, satisfacción por lo que hacen. Nunca se ven preocupados o alterados respecto de lo que hacen. Nunca lo ven como algo peligroso, porque de hecho es bastante peligroso, si es que han visto el documental. No se ve en ellos ningún tipo de sensación conflictiva por hacer lo que hacen. La pregunta que viene, ¿cómo afecta a una audiencia lo que estamos contando a través del documental? En este caso, The Rabbit Hunt. Y la respuesta es que hace reaccionar a la audiencia con empatía y con preocupación también, dado que no se espera ver a este grupo de personas haciendo la actividad que hace, sobre todo en un país como Estados Unidos. Para personas que vivimos fuera de Estados Unidos probablemente puede ser un poco chocante ver que todavía existen estas realidades donde hay personas que subsisten bajo este tipo de actividades que se ven muy precarias. Por lo tanto, puede generar cierta preocupación al ver a estas familias haciendo lo que hacen, teniendo la actividad económica que tienen, pero por otro lado también se siente cierta satisfacción al ver de que
hacen algo que a ellos les parece bien, o sea que ellos no se sienten conflictuados por hacer lo que hacen. Y de alguna manera igual cierta satisfacción porque uno ve como la felicidad o el que las personas están contentas por cazar y poder vender lo que pueden vender, e incluso poder cocinar para sí mismos, para la familia, lo que cazaron. Y por último, la pregunta de más afuera de nuestras capas, cómo el documental refleja ciertas tendencias sociales o a la sociedad. Podemos decir de que refleja la realidad de una familia de color, de escasos recursos, que vive o genera ingresos a través de la caza de conejos informal. Nos muestra una realidad donde hay cierta precariedad, donde hay cierta pobreza, refleja una comunidad específica de Estados Unidos, representa quizás una comunidad de inmigrantes y cómo quizás a pesar de imaginarnos que es un país muy desarrollado, existe la pobreza, existe este tipo de formas de subsistir, y que al parecer no hay ningún tipo de cuestionamiento al respecto. Es como muy normal. Ahora es tu turno, aprovecha de que has visto algunos documentales que te he recomendado para que puedas responder estas mismas preguntas y así hacerte una mejor idea de cómo puede impactar estos documentales a las audiencias, y que esto permita también, para tu propia idea de documental, pensar cómo lo que tú quieres contar puede impactar al mundo. Y ahora vamos a revisar una entrevista, un extracto de una entrevista de un destacado documentalista alemán que se llama Werner Herzog, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero se titula La verdad versus los hechos o Truth versus Facts. Y él propone una teoría que se llama la verdad en éxtasis o el éxtasis de la verdad, de ecstatic truth, y la idea de intensificar la verdad para las audiencias, porque una cosa es mostrar la realidad y otra cosa es como intensificar esa verdad para que sea mucho más comprensible, llame mucho más la atención, sea más atractiva, etc. Además, él cita a un escritor francés que se llama André Gide. Si bien es escritor, expresa muy bien lo que se trata de decir con esto de como la verdad en éxtasis, siendo lo siguiente: modifico los hechos a tal grado que se parezcan a la realidad más que la realidad. Y me parece que es un tremendo desafío que aprovechemos los recursos creativos que tenemos, no solamente las posibilidades de acceso a distinta información, sino de ser capaces de aumentar, elevar las emociones, no tratando de inventarlas o crear cosas que no existen, pero sí eligiendo muy cuidadosamente aquello que queremos decir a través de imágenes, ¿cierto? Para poder realzar la verdad. Puede sonar un poco extraño, pero a mí me hace mucho sentido porque finalmente tengo que, si quiero demostrar un punto, si quiero hacer ver a alguien algo, tengo que usar como todos los recursos que puedo para que eso se entienda. Es como cuando trato de convencer a alguien de algo. Voy a utilizar todos los recursos que tengo a mi disposición para poder hacerlo. Sobre todo porque sé que lo que estoy diciendo es verdad, porque lo que ocurrió de esa manera y no de otra. Entonces voy a poner mucha pasión en intentar convencer a alguien de lo que ocurrió. Espero que les haga sentido también. Vuelvo a recordar lo que dije al principio de esta serie, y es que la verdad siempre es subjetiva. Nadie tiene la verdad absoluta. Todas las verdades dependen del punto de vista de cada persona. Por lo tanto, recordar que el documental busca mostrar un punto de vista. Un documental es creativo, busca contarnos de una forma diferente. Si queremos realmente hechos concretos, mejor nos leemos un informe de toda la actividad policial que ocurrió en un año en una determinada comisaría. No lo veríamos a través del ojo de un documental. Werner Herzog finalmente propone lo siguiente en esta entrevista. Él dice: le he dicho a cineastas jóvenes que se acercan a mí, sigo diciéndoles que no importa cómo lo hagan, harán sus propias películas, tendrán su propio estilo, pero muévanse de ahí hacia la creación imaginativa del cine documental. Vuélvanse locos. O sea, hace la invitación a de que no nos dejemos llevar solamente por lo factual, por los hechos,
y quizás por una visión muy purista de cómo ocurren las cosas. Es una verdad, pero desde tu punto de vista. Ahora, volviendo al tema de la historia, hablemos un poco de algunas características que debe tener un buen personaje en una historia. Y estas pueden ser como la universalidad, es decir, de que el personaje sea como reconocido por cualquiera. Y de nuevo, universalidad de nuevo está vinculada quizás como con las emociones, o sea, tiene que tener de alguna manera emociones humanas para que pueda conectar con la humanidad. Debe tener profundidad este personaje, debe ser un ser complejo, y aunque a veces no podemos como expresar verbalmente todo lo que es este personaje en un documental, en lo que estamos contando, debe haber como una clara visión de quién es este personaje previo a filmar. Un personaje debe tener conflicto, debe tener obstáculos, alianzas o amistades, enemigos, tareas a completar, éxitos, fracasos, ambición, generosidad, autenticidad, representación, relaciones y simbolismo. Al final del día no olviden que contar una historia significa contar algo que puede ser muy personal, porque el punto de vista es personal. Nunca me voy a olvidar de lo que se me enseñó en un momento respecto a contar historias. Muchas veces las estructuras del cine, ya sea ficción o no ficción, se repiten. Por eso existen los géneros, los distintos géneros en el cine. Por lo tanto, la receta o la forma de contar las cosas se va repitiendo en las películas, pero lo que va cambiando son la trama, los personajes. Por lo tanto, a veces sentimos de que no podemos contar algo o que en realidad no nos va a ir tan bien contando algo porque alguien ya lo contó. ¿Quién contó esta historia? Alguien ya habló sobre esto, alguien lo puso en una película, lo puso en un documental. Pero no olvidar que nuestro punto de vista siempre es único, por lo tanto siempre nuestras historias van a ser especiales. Pueden parecerse, pueden tener estructura similar, pero nuestro punto de vista es lo que hace de esa historia una historia única. Y siempre va a haber gente dispuesta a escuchar una historia. Creo que también eso es importante. A veces tenemos miedo como de fracasar, de no tener éxito en lo que ponemos ahí afuera al mundo, en términos de producción audiovisual, de película. Pero la experiencia me ha mostrado que siempre hay alguien que está dispuesto a escuchar, que está dispuesto a ver, y que siempre hay alguien que se va a emocionar, va a conectar con lo que estás diciendo. Y puede partir de forma muy lenta, quizás tus primeras películas van a ser muy poquitas personas que den con tu película y puedan reconocer cierta empatía por lo que ocurre, pero eso puede ir creciendo y ahí se va desarrollando la carrera del cine. Pero no olvidar eso, que siempre hay alguien dispuesto a ver, siempre hay alguien dispuesto a escuchar y que tu verdad es tu verdad y nadie la cuenta mejor que como la puedes contar tú. No olvides hacer el ejercicio de trabajar las capas del cine de no ficción con tu propia idea de documental. Trata de responder estas preguntas para que te hagas una idea de cómo tu documental va a ser de impacto para otras personas. Y nos vemos en el próximo video donde vamos a estar hablando sobre aspectos más técnicos de la filmación antes de grabar tu documental. Bye bye.